Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa del Cuarto Poder. Esta noche, como siempre, vamos a tratar con nuestros invitados los temas de más actualidad de la semana en nuestra ciudad y también a nivel nacional. Vamos a empezar por lo primero presentando a nuestro invitado de esta noche. Fernando, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pilar. ¿Qué hay? Encantada de tenerte nuevamente aquí. Bueno, cuando queráis podéis contar conmigo. Estupendo, fantástico. César, buenas noches. ¿Qué hay? Muy buenas noches. Encantada de que estés aquí nuevamente. Muchas gracias. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hacía un par de semanas que no venía y ya te echábamos de menos. A veces la conciliación de la vida familiar y la actividad política cuesta trabajo. Es complicado, sí. llevas toda la razón, es complicado. Sobre todo por las tardes y por las noches. Sí. César Robles, muy buenas noches. Buenas noches. Encantada de tenerte aquí de invitado esta noche. Igualmente, ¿no? Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder participar en el programa. Bien, bueno, señores, César, que se incorpora a nuestra tertulia por primera vez, es el representante de Ciudadanos y el representante provincial en materia de medio ambiente y de ordenación del territorio, cosa de las que vamos a hablar bastante esta noche. Ignacio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Pilar, y todos. Encantada de tenerte nuevamente aquí en Pues nuestra tertulia. encantado también. Bien, pues vamos sin más preámbulo ya a entrar en los temas de esta noche y vamos a empezar hablando de un tema que a todos nos interesa mucho y nos viene interesando desde mucho tiempo, dado que la infraestructura en nuestra provincia y en nuestra ciudad igualmente pues carecen de muchas cosas que en otras ciudades o en otras provincias no ocurre. Y bueno, vamos a ver el estado de la cuestión, de cómo están las infraestructuras. El metro está funcionando, pues se dice que ha evitado en este tiempo que lleva funcionando muchos desplazamientos en coche a la ciudad. Luego tenemos que no llega el AVE, hay otra serie de infraestructuras que todavía están dando algún tipo de problemas, como la presa de Rules, etcétera. 350 actuaciones quedan pendientes en infraestructura en Granada, 350 señaladas dentro de un macroestudio que hizo la Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio con colaboración de la Junta de Andalucía. Y de esas 350, bueno, pues lo único que cabe decir que son los 40 años que llevamos de abandono secular en Granada y nuestra provincia, evidentemente, porque otras provincias no están al nivel que están en Granada. Efectivamente, es decir, partimos de eso. Igual o peor. Y están igual, claro. Bueno, pues vamos a entrar en debate ya. Bueno, es que nosotros hemos ido para atrás, no para adelante, que ha sido el problema. Evidentemente, el problema de Granada, la dejadez que ha tenido esta provincia con respecto a las demás ha sido la dejadez por parte de las administraciones periféricas me refiero a Granada, y bueno, incluso las provinciales también, y luego por los políticos que hemos tenido, evidentemente, que son que han tenido que ser los defensores a ultranza de lo que son las infraestructuras, porque el motor de cualquier economía, lógicamente, infraestructura. Si no hay infraestructura no puede haber absolutamente nada, y como no lo ha habido, pues evidentemente en esta situación nos encontramos en los últimos puestos de renta per cápita, de productividad y de industrialización. Bueno, pues ya ven, nuestros tertulianos tienen muchas ganas de hablar sobre esto, con lo cual damos ya por comenzado el debate. 350 infraestructuras sin terminar, ¿no? Sí, eso, bueno, es un estudio que hay, no es que lo diga yo, es que hay un estudio hecho por las instituciones que acabo de mencionar, y la fijaba en 350. Alguna de la importancia, por ejemplo, de falta de electricidad en algunas comarcas, que evidentemente, si no hay electricidad, que es lo básico, pues poca industria puede haber, de cualquier, ya sea agraria, de transformación o industrial, ¿no? Alberto, ¿y tú piensas que verdaderamente estamos con este atraso tan grande y que nos separa tanto de otras provincias y de otras comunidades? Totalmente. Yo creo que un problema secular de Granada es efectivamente el abandono. Eso nos da cierta oportunidad, porque yo creo que también ha habido en este tiempo de burbujas algunas inversiones en infraestructuras que eran bastante inútiles, ¿no? Si no se lo digan a los de Castellón o los de Ciudad Real con esos aeropuertos. Aeropuertos peatonales. Efectivamente, peatonales. Aeropuertos caminables, ¿no? El nuevo concepto de la movilidad internacional. Aquí tenemos la desgracia que no hemos tenido ni posibilidad de eso, ¿no? Bueno, de hacer inversiones fantasmas. Hay un aeropuerto pequeño, aunque habría que discutir todas esas cosas. En algún momento querían haber hecho un aeropuerto en Antequera, que por cierto eso hubiera sido probablemente la muerte del aeropuerto de Granada. Afortunadamente no se hizo, pero ahí estaba el plan, ¿no? Yo creo que no es tanto fijarse en todas las demandas, sino pensar cuáles son las necesidades que tiene esta provincia y cuáles las que tiene esta ciudad, ¿no? Por ejemplo, respecto a la conexión eléctrica de la alta tensión, uno de los elementos clave tiene que ver con la producción de energía renovable.
Es decir, hay una parte importante de esta provincia que tiene un potencial muy serio en producción de energía renovable, y si no hay líneas suficientes para evacuar esa energía renovable, pues evidentemente el desarrollo se va a ver limitado. Yo no estaba pensando tanto en necesariamente la industrialización, porque las alturas en las que estamos puede haber algún tipo de industria ligera que se desarrolle, pero por un lado necesitamos tener infraestructuras que permitan que la provincia sea autosuficiente, que lo podría ser, que es un elemento clave, es decir, que no necesitáramos energía de fuera en un tiempo corto, sabiendo que van a subir los precios del petróleo y de la fuente energética. Eso sería un potencial muy interesante para nuestra provincia y para nuestra ciudad, pero también en un momento dado podríamos ser exportadores de esa fuente energética, ¿no? Pero claro, para eso necesitamos tener una infraestructura además bien hecha, bien planificada, que no atraviese espacios naturales, o sea, que se hagan las cosas bien, que también es otra cosa, ¿no? Que aquí cuando se pusieron a hacer autovías, por ejemplo, y es una discusión que yo personalmente he tenido además con algunos de los ingenieros, compañeros de departamento, que las diseñaron, entre otras cosas la que atraviesa el puerto de la Mole, el puerto de la Ragua, la cosa no tiene ningún sentido, y que además la hemos ido pagando, aparte en coste de vida y en coste de motores y de gasoil o gasolina, la hemos ido pagando en costes de tiempo y en costes de, vamos a decir, de reforma o de regeneración de esas vías que se han ido destrozando a lo largo de los años porque no estaban construidas donde tenían que haber estado, que probablemente hubiera sido, entre otras cosas, la comarca de los Montes, que además le hubiera dado vida a todos esos municipios que efectivamente tienen muchos problemas, tanto de conectividad como de posible desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que hay un abandono secular. Yo tengo mis diferencias con parte de las propuestas infraestructurales que hace la Cámara de Comercio y la Confederación Granera de Empresarios, porque creo que asume un modelo de desarrollo que yo creo que ya se ha dado como fracasado. Esa es la oportunidad que tenemos aquí. Hay cosas que no se han hecho aquí y que se han hecho mal en otros sitios. Yo lo del aeropuerto de Castellón es como la referencia, pero hay muchas otras en términos, por ejemplo, de crecimiento urbanístico o de transformaciones de determinados territorios que aquí no tendríamos por qué hacer y pudiéramos apostar por otra forma de hacer las cosas. Eso sería ya... Esa es entrar en la polémica. En la polémica de decir qué proyecto de ciudad o provincia queremos. O sea, claro, si no tenemos definido qué proyecto de ciudad y provincia queremos, evidentemente estaremos dando bandazos como se ha estado dando los últimos 20 años. En definitiva, la inversión de estos 350 acciones puntuales que hay están cifrados en 2.800 millones de euros, creo. Que si eso lo extrapolas a los 40 años o los 30 años que llevamos de atraso respecto a las otras zonas de Andalucía, no es cantidad, pero sí, sin embargo, sí elevaría pues lo que son los índices económicos de la provincia, que estamos por sus ratios, pues estamos en los últimos puestos no solamente ya de España, sino Granada en concreto, de Andalucía, ¿no? Sí, de hecho pero que en definitiva vamos a diseñar qué modelo de provincia queremos, y que, si no lo tenemos, pues poco pantazo. Fernando, ¿piensas que estamos tan atrasados verdaderamente? Siempre sigue un poco una de las cenicientas, ¿no? Es decir, en España, pues lo que es Castilla ha estado muy olvidada, y especialmente Andalucía, ¿no? Sin embargo, en los últimos 40 años, Ignacio ha hablado de los últimos 40 años, que Granada ha estado históricamente olvidada desde hace siglos, quizás, ¿no? Desde que perdió... Hombre, fuimos reino, fue perdiendo su protagonismo, ¿no? Hace un siglo y medio, 2 siglos. César, que es historiador, sabe esto un rato, pero más de un siglo, yo seguro. El protagonismo lo hemos perdido en los últimos 40 años. Desde Canive, seguro. En los últimos 40 años, hemos perdido protagonismo porque seguramente pues lo que se ha hecho en Andalucía, pues quizás se ha dedicado especialmente más a la zona de Sevilla y su entorno, tanto en infraestructuras como en inversiones en general. Aparte de la centralidad de que ha llevado a cabo Sevilla, o los que han gestionado la Junta de Andalucía en Sevilla. Pero también hay que subrayar algunas cosas positivas, no todo es negativo, independientemente de que ahora planteemos una serie de reivindicaciones que yo creo que en la inmensa mayoría de ellas vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? En los últimos 4, 5, 6 años es verdad que se ha hecho una inversión en infraestructura que no se había hecho nunca en estos 40 años. Eso es cuestión nada más que de números y de matemáticas, ¿no? Es decir, está a punto de terminarse o de llegar el AVE a la ciudad de Granada. Eso es así, todos estamos viendo cómo las obras están a punto de culminar, y sin embargo, ya nos anunciaron hace unos 20 años que iba a llegar el AVE en 2007 y aquello nunca se cumplió, ¿no? Aquella frase famosa de Zapatero. Ahora es verdad, el AVE va a llegar en muy pocos meses a Granada, y ya no solamente nos va a venir bien a los graninos para subir a Madrid, sino que seguramente se nos va a llenar Granada aún más de madrileños que van a seguramente a consolidar uno de los sectores fundamentales de la economía, que es el turismo.
Pero es que también estamos viendo como la segunda circunvalación está a punto también de concluirse, aproximadamente a final del año que viene también entrará en funcionamiento, con un hándicap efectivamente, y es que la parte que correspondía a la administración de la Junta de Andalucía, por los famosos BAU de acceso, es decir, vamos a tener una circunvalación, una segunda circunvalación, en donde haría falta que tuviera los accesos para todos esos pueblos del cinturón que seguramente preferirían utilizar esa segunda vía y no la circunvalación actual, que está colapsada o casi colapsada en algunos momentos del día y de la semana. Por lo tanto, no todo es negativo, ¿no? Igualmente el aeropuerto, muy poquito a poco, en los últimos años ha empezado a remontar el vuelo, que creo que también es una cuestión importante. Pero es verdad que sigue Granada siendo y teniendo ha tenido un lugar históricamente muy secundario, ¿no? Lógicamente un tema que saldrá hoy es que esperemos que más pronto que tarde el AVE entre soterrado en la ciudad de Granada, porque aquí la cuestión clave es conseguir lo que otras ciudades ya han conseguido, que ese centro, esa herida que está en el centro de la ciudad, pues se convierta en un gran espacio que puede ser desde lúdico, deportivo, de proyección, de imagen también, desde el punto de vista paisajístico. Granada es la ciudad de los miradores, de las vistas, de los panoramas y de las panorámicas, y yo creo que ese entorno, porque todos cuando pasamos por el camino de Ronda podemos disfrutar de una vista excepcional, que es muy difícil conseguirla en otros puntos. Bueno, pues esa pequeña herida, o esa gran herida que está en el centro, yo pienso que tiene que ser el objetivo fundamental de las inversiones en los próximos años. Y luego, pues seguramente tendremos que hablar de algo que creo que es fundamental, así, no solamente de las infraestructuras que vienen del Estado, sino de las que son responsabilidad de la Junta de Andalucía, ¿no? 40 años o 37 años de comunidad autónoma, pues a Granada, de luego, la han olvidado en gran medida, la han olvidado en patrimonio, en inversiones. Ahí tenemos un Albaicín que es un tesoro y que paradójicamente, siendo patrimonio de la humanidad, no está teniendo prácticamente inversiones de la administración autonómica en los últimos años. Yo creo que eso es sangrante y eso es fundamental que podamos hablar de ello. Y aparte de esto, pues la administración autonómica en depuración de aguas, en vías secundarias, etcétera, pues ha dejado muchísimo que desear, ¿no? Granada es verdad que es una provincia grande, con una complejidad también orográfica importante, pero esto no dice para que no se haya hecho casi nada, ¿no? Es decir, hay veces que se pueden argumentar cosas, pero se han quedado muchísimas cosas en el tintero por parte de la administración de la Junta de Andalucía. Bueno, yo creo que entre vosotros tres ya habéis planteado todas las cuestiones que pueden surgir. César, tú como impulsor en su día del metropolitano, que ahora tanto se alaba, ¿crees que pues podría ser la solución de la infraestructura para la conexión del área metropolitana con Granada, darle más vía, o cómo ves este asunto y todos los demás que han salido ya a la palestra? Bueno, lo que parece verdaderamente sorprendente es que 112 años después de haberse, o 113 años después de haberse inaugurado el tranvía de Granada, que estemos otra vez empezando a debatir el que se reimplante lo que quitaron. No estamos diciendo que se nos ponga mal, sino que lo que quitaron, que sería la red de tranvía, 144 kilómetros de tranvía, una de las redes más extensas de las ciudades medias europeas en el área metropolitana de Granada, para que empecemos a ver un beneficio como que se está viendo livianamente con la llegada del metro ligero de superficie. El metro ligero de superficie ha supuesto 12.000 vehículos menos diarios en la circunvalación, en la circunvalación, perdón. Sí, en la circunvalación de todo el área metropolitana, las calles. Pero eso está constatado, porque yo vengo todas las mañanas por la circunvalación y yo estoy encontrándome más tráfico que antes. Es una cosa sorprendente. Está constatado y además estaba previsto en el proyecto. Bueno, sí, pero aparte ha bajado el nivel de contaminación, bueno, sí, en torno al Quiere 10% decir que si también tuviésemos- en las estaciones de medición, que es la mejor manera de saber lo que pasa, ¿no? Porque esa es la media. Quiere Yo decir que encuentro más si cosas. se extiende la red metropolitana de transporte, pues, de transporte de tranviario, transporte de metro ligero en superficie, pues probablemente pues, el beneficio a la vista está, se va a producir. Por otra parte, empezarán los cantos de sirena. Yo ya he empezado a decir que esto es muy caro. Por otro día vino la presidenta de la Junta de Andalucía, yo no sé si vino a prometer cosas o a empezar a liar temas. Generalmente los temas que puso sobre la mesa llaman bastante la atención. Pero en cualquier caso, que sepan los ciudadanos que lo que es extender la red, y entonces César lo sabe bastante bien, extender la red de tranvía en superficie, ya eso es realmente barato. Lo que es caro es el metro, o abrir el camino de Ronda como se ha realizado, como se ha hecho la obra, pero establecer plataformas reservadas. Pero el metro en superficie, empezar a atender vías, por ejemplo, el otro día lo decía en algún sitio,
el que se trazara una línea de tranvía, o sea, superficie por Constitución, en Gran Vía, con coches más cortos y coches más pequeños, y pasara por el centro de la ciudad, con lo cual causaría un gran beneficio al centro de la ciudad, pues es realmente barato, muy barato, baratísimo. Y lo mismo con el área metropolitana. Yo quiero decir además que en el área metropolitana lo que es la plataforma del tranvía, que pertenecía a FEME, no está desafectada, sigue afecta al servicio público de transporte. Hay muy pocos casos de intrusismo. Hay algunos intrusismos en algunas zonas de CENER, como he podido comprobar en algunos días anteriores, pero eso respecto al tranvía de Sierra Nevada. Aprovecho para decir, el tranvía de Sierra Nevada. Se está hablando del teleférico otra vez y tal. También Sierra Nevada sería perfectamente recuperable hoy en día y sería rentable para dar entrada a lo que hoy en día se usa la sierra. La sierra se usa pues para deportes de senderismo, deportes de aventura, esquí y tal, y además son proyectos que ya estaban pensados en los años 50 respecto al teleférico o respecto al tranvía que se empezó por el Duque de San Pedro de Galatino en el año 1921. Es decir que estamos hablando de cosas que ya teníamos y que las hemos perdido como consecuencia de la gestión nefasta que se ha venido realizando, muy especialmente del año 50 para acá en todas las administraciones. Por lo tanto, las infraestructuras en Granada, si son las infraestructuras de transporte, pues ya estamos viendo las carencias que tienen, pero por fortuna parece ser que estamos todos de acuerdo en que el sistema que se debería de implantar, este tipo de tranvía, algo, pues vendría bastante bien. Y después, por el otro día, la presidenta habló de la conexión, o están hablando también de la conexión con Motril. Bueno, yo hoy tengo noticias de finales del siglo XIX ya hablando también de la conexión con Motril. No se hizo ni siquiera un estudio. Hubo un estudio de alargamiento del tranvía, que yo he visto los planos en Ferro Prusiato y tal, y al final se quedó en el cable y, por cierto, que también desapareció. Sí. En fin, tantísimas otras cosas. Me gustaría hablar también del corredor mediterráneo, que de momento llega hasta Almería, y cuando la propia Unión Europea dice que podía pasar, lo más lógico es que pasara hacia el puerto de Motril, pues ahora ya tampoco parece. En fin, toda una serie de circunstancias. Y el transversal, el eje ferroviario transversal, que también es importante para el desarrollo de toda la zona de la comarca de Baza, Huesca, tirando para el Levante. Ese se estaba, el ferrocarril que se perdió. Ese se perdió también. Ese otro de creo que hubo una reunión de los alcaldes de la zona. Sí, pero ya está. Precisamente. Estamos hablando de ese asunto, hombre, esa línea se podía perfectamente poner en ocupación. No lo sé. Doctores tiene la Iglesia y aquí hay varios ingenieros que podéis hablar más concretamente de eso, pero realmente el problema ciudadano está. Y por otra parte, el olvido que siempre ha tenido el sureste español. Y a mí no me quita nadie de pensar lo que siempre pienso, porque además yo creo que se puede constatar económicamente, y es que para seguir siendo destinatarios de fondos europeos, antes éramos región objetivo 1, ahora somos región objetivo 2, pero es necesario una zona subdesarrollada, por lo menos que no llegue, para que podamos entrar dentro todavía de los niveles de que la Unión Europea siga arrogando o dando ayuda para la comunidad autónoma de Andalucía. Por tanto, yo sigo pensando que siempre existe una mano negra para que el sureste español no se desarrolle. César, tú como especialista en infraestructura, en ordenación del territorio, en medio ambiente. Sí. Haznos un poco especialista. Trabajo en estos temas. Sí. No, realmente es verdad que coincidimos en líneas generales con lo expuesto por mis compañeros. Es verdad el estudio que hizo la Cámara de Comercio con los 350 proyectos. Esos 350 proyectos, obviamente, hay unos que son más prioritarios que otros, porque ahí se incluye, por ejemplo, lo que es el tema de depuración de aguas residuales, ¿no? Con el famoso canon del agua y dijésemos mala utilización por parte de la Junta de Andalucía de un dinero que no está recaudando a todos los andaluces, que supuestamente van para construir la depuradora de agua que necesita, según marca la directiva europea correspondiente, y no se construyen, van con cuentagotas. Pero bueno, quitando ese asunto, realmente yo entiendo, desde Ciudadanos entendemos que hay 3 proyectos principales que deben articular lo que es la política de Granada y en el tema de infraestructuras, que son básicamente el AVE, que es verdad que ya está en vía de terminarse el asunto. Ya veremos cómo conseguimos que entre soterrado en la ciudad de Granada. Eso no podemos dejarlo como está, tenemos que coger y conseguir que todos los vecinos de la zona de La Chana, del barrio de la Rosaleda, consigan tener un ámbito de vida que sea lo mejor posible. Tenemos que buscar esa solución. El otro gran proyecto es Rules, seamos realistas. Lo que es el tema de Rules, con la cantidad de puestos de trabajo que puede generar,
ya no solamente eso, sino el hecho de asegurar el abastecimiento a toda la población del litoral, incluyendo a lo que sería ese exceso de demanda que se produce en la época de verano con el turismo. Podemos asegurar entonces el futuro turístico de la costa. Y sin olvidar un tema bastante importante, que es el tema del aprovechamiento hidroeléctrico de la central, de lo que es el pantano de Rules, con su impacto positivo, y es un impacto positivo en tanto lo que es la parte económica como el hecho medioambiental, porque eliminaría parte de las emisiones de gases contaminantes, tendría un efecto positivo. Y en ese caso no necesitamos que estén ahí ya hechas las tuberías, se podría ya sacar lo que es el tema de la concesión y ya que se pusiera en marcha. Y hay un tercer elemento que no se suele nombrar y que de Ciudadanos promovemos lo máximo posible, y ahora después me gustaría que entrásemos un poquito más en el tema, que es el proyecto del acelerador de partículas, que es muy importante porque es muy importante a nivel mundial, porque estamos hablando de que es un elemento esencial para poder conseguir lo que es la fusión nuclear, no la fisión nuclear, que es la que actualmente tiene de base la estructura energética, sino es la fusión nuclear, que podría solucionar realmente pues la mayor parte de los problemas energéticos y eliminar o por lo menos ayudar a eliminar el tema del cambio climático, y tendría unos efectos sobre lo que es la ciudad de Granada en particular, pero en general en toda la provincia de Granada. Nos convertiríamos en un centro tecnológico mundial, con miles de puestos de trabajo creados, y tendría con la cantidad de dinero que entraría en la ciudad, entraríamos, o sea, cambiaría completamente el asunto. Bien, Ignacio. Bueno, pues efectivamente, el acelerador nuclear es un punto de partida económico de vital importancia para el desarrollo futuro de la ciudad y de la provincia. Pero bueno, es como todo, ¿no? Me decían el otro día que el ayuntamiento tenía de los fondos EDUSI de la Unión Europea 15 millones de euros en el cajón para ciudades sostenibles, y resulta que los técnicos no se atrevían a sacarlo del cajón porque nadie quería poner un pequeño defecto o lo que fuese por la problemática que está teniendo cualquier disposición de fondos públicos, ¿no? Entonces hay proyectos presentados que, por temor de la propia administración al control que tienen y al que se somete, pues no están disponibles para proyectos sostenibles de la ciudad, cosa que me parece absolutamente escandaloso. Respecto al acelerador nuclear de partículas, pues también las administraciones no han apostado hasta la fecha, digo hasta la fecha, de una forma indecisoria y absoluta a favor de ella. De hecho, para hacer el estudio que se va a ver ahora dentro de unos meses, se necesitaban 200.000 euros y no se consiguieron. O sea, el ayuntamiento no puso nada, por cierto, el ayuntamiento de Granada creo que no puso nada. Una empresa privada puso 10.000 euros. La antigua Caja Granada, BMN, puso también una cosa ridícula. O sea, que es que no hay voluntad en la ciudad, digo de la ciudad porque es la precursora de todas estas actividades y de la propia administración, para sacar a Granada de donde se encuentra. Y es absolutamente necesario que la sociedad civil granadina se arme y salga a la calle y defienda lo que en justicia le corresponde. Si es que nosotros estamos diciendo que partimos, habéis dicho todos y hemos coincidido todos, que partimos de una base absolutamente deleznable en relación a las otras partes de la geografía. Por lo tanto, es necesario que evidentemente que se articule y que se defiendan estos proyectos, que son el acelerador de partículas está hablando de 1.000 puestos de trabajo, la presa de Rules está hablando de 7.000 puestos de trabajo en la zona me refiero a la zona porque la canalización le viene más y es más potencial de desarrollo para la zona de Almuñécar, la zona oriental, o sea, occidental de la costa tropical, y está hablando pues de 10.000, de 7.000, de 12.000 en la zona en el tema del tren del Levante.
O sea, que está hablando, va sumando puestos 10.000, 12.000 tal igual, y te encuentras que tenemos 35.000 parados de larga duración en Granada que podrían tener fácil solución con proyectos de este tipo, y nadie lo apoya. Es que es totalmente incomprensible, nadie lo apoya, y aquí nadie dice nada, no pasa nada, no se le pide responsabilidades políticas a los políticos, que son los que las tienen, y así nos va. Yo quiero dar un giro a todo esto, porque veo que todos estáis de acuerdo más o menos en la necesidad de infraestructura en nuestra provincia y en la capital también, y en el resto de los pueblos. Entonces yo lo que quiero es que quizás nos centremos en el por qué no las tenemos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hay esa dejación de la que habláis de las administraciones? Exclusivamente por causa orográfica lo dudo mucho, porque hay una zona de la provincia que no tiene ese problema. Entonces, ¿cuál es el motivo Suiza último? no tiene ese Claro, problema Suiza orográfico. no tiene ese problema. O Guipúzcoa, otros pueblos. Por cierto, en Guipúzcoa ahora mismo todavía no tienen nada. Es decir, que no entiendo el por qué llevamos 40 años o los que sean o más, o desde el año 67 o tal. Alberto. Hay una configuración territorial en nuestro estado que incluye que el corredor mediterráneo pase por Madrid. Fue un presidente de la Junta de Andalucía. Es una cosa, quiero decir, sí, pero muy mediterráneo. hay un momento cuando la vicepresidenta de la Generalitat, la Mónica Oltra, dijo que claro, era una locura incluso para los valencianos, ¿no? Que es decir, ya no estamos hablando de un problema de Granada. Pues claro, una configuración del Estado donde todo tiene que pasar por Madrid, que eso es decimonónico, eso lleva siglos funcionando así, otras cosas por una desconsideración de lo que pasa en el resto del Estado, ¿no? Y claro, a provincias como la nuestra eso lo han matado, ¿no? Eso lo del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Cualquier línea de ferrocarril o de gran infraestructura que llega aquí desaparece, ¿no? Incluso el corredor que yo contaba también tiene que ver con las mercancías, ¿no? El corredor de mercancías no está planificado que pase por aquí, te dice. Eso es la configuración territorial. Segundo, la de Andalucía. Yo creo que la de Andalucía también está marcada claramente por haber generado un corredor muy importante en el ámbito del Guadalquivir, no solo Sevilla, sino en el entorno del Guadalquivir, y su vinculación con Málaga. Ahora, el resto de la Alta Andalucía, Granada, Jaén, Almería, aunque con otras circunstancias, quedan fuera de todo ese desarrollo infraestructural. Entonces creo que había una configuración del territorio que ha estado marcada por esa realidad. Entonces el planteamiento aquí probablemente es romper con eso. Por eso decía yo que la discusión no es tanto que estemos muy dejados o no, o sí, bueno, podemos discutir eso, pero yo creo que la mayoría estamos de acuerdo, porque además eso es vox populi y eso todo el mundo te lo dice. La mayoría estamos de acuerdo en que no tiene sentido, además, la mayor parte del diseño infraestructural que se está generando en nuestra provincia, lo que contábamos de la conexión del puerto de Motril, o el hecho de que para ir a Madrid hay que ir a Antequera. Alberto, Málaga está a 120 kilómetros y tiene un polígono tecnológico de primer orden mundial, tiene 32 museos, tiene 2 circunvalaciones, tiene 2 autopistas, tiene el cuarto aeropuerto de España. O sea que no es un tema de situación, porque lo tenemos a 120 kilómetros, es más de voluntad política. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los políticos son los que han hecho esa configuración territorial. Pero ¿qué políticos tenemos aquí? Entonces la pregunta al revés. ¿Qué políticos tenemos aquí? ¿Qué políticos hay en Málaga? Ese sería entonces tu planteamiento. Y sobre todo es que si tú haces la estructura de un Estado donde hay una gente, en el fomento de la competencia que hay aquí, donde hay una gente que gana y otra que pierde. Es que tiene que ser siempre así. Perdemos nosotros. Si tú lo piensas, claro, siempre perdemos nosotros porque somos los más débiles y porque además tenemos los políticos más inútiles, por ser más exactos, por calificarlo de alguna forma. Esa es la realidad. Por no decir otras cosas peores, ¿no? Por no decir otras cosas peores, porque probablemente hay cosas peores detrás de esto, ¿no? Ahora, el hecho de que a nosotros nos pase eso, yo no estaba diciendo que era un hecho natural, para nada. Es un hecho planificado, claramente determinado. Habrá que poner votado en los congresos y en los parlamentos, en este caso el autonómico, en el Congreso del Estado y en el Senado, que por cierto a veces sirve para estas cosas. Y claro, esa realidad, que es la que explica todo lo que nos está pasando, lo que nos da es la oportunidad de repensarnos. Yo siempre digo que ahora se abre un debate constitucional. Ahí hay que repensarse, hay que repensar todo lo que nos afecta y plantearse otra manera de configurar esto. Pero Alberto, que el Senado, que es un territorial, que es un foro territorial, se levantaron el otro día, cuando se votó la Agencia del Medicamento, que estaba Granada y Barcelona, los senadores granadinos votaron a favor de Barcelona, no tuvieron el pudor de abstenerse o irse a tomar café. Bueno, ahí curiosamente vamos a salvar, los senadores de Podemos fueron los que votaron a favor de que fuera Granada. Es curioso, ¿eh? Ahí hay un detalle que es curioso de todos los partidos. En este caso me lo has puesto fácil, fue el único de Podemos el que excepto los diputados catalanes, que en cualquier caso ahí eso va a ser comprensible, pero el resto votaron Granada.
curiosas, y a lo mejor no hubiera venido bien y a lo mejor podríamos haber llegado a un punto interesante, aunque en términos de investigación, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que tiene centros muy importantes en Granada. Históricamente Granada fue una ciudad vinculada a la investigación, por esa universidad que tiene también, vamos a decir, una de las principales universidades del país, sigue siéndolo todavía. Málaga no nos ha echado la pierna por encima y espero que no nos la eche. Efectivamente. Ahora, esos centros de investigación están siendo también afectados, han sido muy afectados por los recortes que se han producido en las políticas del gobierno, sobre todo en los presupuestos generales del Estado, por cierto, votados por 2 de los partidos representados aquí, Ciudadanos y Partido Popular. Ha habido recortes que han afectado directamente a los centros del CSIC de Granada. Y lo que es peor, ha habido incluso proyectos de investigación de alto nivel que han sido paralizados precisamente porque eran los centros de investigación los que protestaban por estos recortes. Eso es una injusticia que además afecta directamente a sitios periféricos como el nuestro. No solo te recortamos, sino que además si protestas te seguimos recortando. Te castigamos por hacerlo. Entonces esa es la realidad. ¿Por qué no? ¿Por qué la gente no protesta? Porque hay veces a lo mejor que los científicos se plantean protestar porque es que les bloquean los fondos. Es decir, que nos nos dedicamos a esas cosas cuando estamos gestionando fondos de investigación y dependen trabajadores o trabajadoras de ti, tesis doctorales, inversiones que mueven la economía, que vienen de fondos, algunos de ellos internacionales, ni siquiera del Estado, y resulta que tú tienes un gobierno que no te deja desarrollarlo, un gobierno regional que además no te apoya porque dejaron de publicar y dejaron el plan andaluz de investigación ha estado más de 8 años paralizado o casi paralizado, vamos a decirlo así. Hombre, yo creo que aquí ha habido un problema serio que va más allá del acelerador de partículas, está vinculado, insisto, con eso de decir, aquí hay una gente que gana y otra gente que tenemos que perder y en algún momento eso tenemos que darle la vuelta. Y siempre somos los mismos. Bien, claro, pero en algún momento eso tiene que acabar. Sí, yo tengo muy claro, además, de hecho, insisto, yo es que estoy aquí también por esas cosas, es decir, que ese sufrimiento lo vemos todo, porque al final, ¿en qué queda esta provincia o en qué queda esta ciudad? Podemos discutir el modelo, lo que nos interesa. Si nos gusta más que haya un teleférico o un tranvía para la sierra, yo apostaría por el tranvía. Si nos gusta más una segunda circunvalación o que haya más líneas de tranvía, yo también apostaría por el tranvía. Es decir, esas cosas tenemos que discutirlas. Ahora, en el fondo, el problema el clave es que hay unas provincias donde nos han dejado atrás en ese sistema de competencia entre territorios, que por cierto no tiene ningún sentido, yo creo, ni siquiera para los territorios ganadores, porque ni siquiera es bueno para ellos. Porque al final la saturación de las grandes capitales la hacen vivible, sino que se lo digan a la gente de Madrid cómo están con esa boina de contaminación. Es decir, yo creo que hay que replanteárselo incluso con la posibilidad de llegar a acuerdo con otros territorios a los que les interesaría descentralizar muchas de las cosas que tienen allí, incluso hasta en Sevilla. Yo hablando a veces con gente de Sevilla, no hay tampoco siempre un interés centralizador. Yo creo que que hubiera otra forma de hacer las cosas. A un 1% de los privilegiados sí le interesa porque tienen muchos beneficios, luego hay muchos arrimados también al poder y etcétera. A eso sí. Ahora, la gran mayoría de la población probablemente no. A ver, varias cosas. Lo dicen con la boca chica. En segundo lugar, me llama la atención y es verdad que me gusta mucho el contemplar que de los distintos planteamientos políticos de la sociedad, como el Partido Popular, Ciudadanos, Vamos Granada, en la que yo me adscribo, en distintos puntos de vista, todos confluimos en un argumento básico, y es que somos parte de un territorio que en esa confrontación territorial siempre salimos perdiendo y estamos siendo relegados ancestralmente. Y eso es una evidencia que es transversal. O sea, es que no hay nadie que pueda decir ahora mismo eso. Los culpables de esto explican diciendo que somos plañideras y que aquí no hacemos nada más que quejarnos por vicio y que cuando tenemos que defender nuestras cosas no somos capaces de defenderlas. Pero es que cuando nos ponemos a defender las cosas, entonces nos dicen que lo que queremos es que queremos romper esto, que es lo que estamos buscando. Y siempre son los mismos. O sea, son los mismos pivotando los mismos años, los mismos tiempos de un sitio para otro. César y yo de esto sabemos un poquito. Pero lo dirán los que quieren, los que tienen posibilidad o tienen el problema de perder ese flujo de poder. Bueno, hay alguno por ahí que le parece a Simón el Estilita. Está subido allí una columna, todo que pasa le mete la arenga. Entonces te regaña. Oiga, usted no diga esto, que la Junta de Andalucía es muy buena. Bueno, será para usted. Sí, pero escriben artículos en contra del periódico. Escriben artículos, se suben arriba. Y entonces uno se acuerda de la película de Buñuel, la de Simón del desierto, basado en la figura de Simeón el Estilita, y sube allí un tío con la barba y allí el tío pegando arenga a todo el mundo. Mire usted, que es que tengo derecho a quejarme, ¿no? Que es evidente que usted está muy a gusto y todo lo suyo, que me parece muy bien. El deber de quejarnos. El deber de quejarnos. Entonces, pues hay que ser contestatario, hay que ser revolucionario y además hay que ser osado muchas veces. Entonces, por tanto, yo creo que además, lo ha dicho Alberto, no lo digo yo, pero yo lo vengo diciendo también exactamente igual que él, se abre un periodo verdaderamente importantísimo que es el de la reforma constitucional. Más que la reforma constitucional, primeramente el debate territorial y posteriormente veremos a ver si hay reforma constitucional,
pero que la Comisión en el Congreso está actuando. Por tanto, yo creo que Granada no puede llegar tarde a ese debate. Además, debe estar necesariamente en el debate. Además, me llama mucho la atención que en Castilla-León, precisamente el grupo de allí de Podemos, no de Común, creo que se llaman Común, ha planteado la necesidad de que la región de León, que tenía reconocido derechos históricos, incluso han llegado a veces al Constitucional, que en la reforma constitucional de producirse se le dé voz a que digan cuáles quieren que sea su destino, no que se le metió como se le metió aquí sin preguntarnos. Yo no estoy abriendo ningún debate, el debate está abierto a la sociedad granadina desde hace muchísimo tiempo. Ahora, eso al final tiene una traslación, y es que esa traslación es que realmente no hace falta nada más que venir de allá para acá y vemos cómo estamos aquí y cómo se practican las políticas aquí. Y las políticas aquí siempre son políticas del subdesarrollo, políticas de que nunca nada llega, de que cuando tiene que llegar el caso de, como estaba hablando de infraestructura, el corredor mediterráneo va desde llega a Barcelona y el corredor central va a Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla. Lo digo siempre, que todo el mundo sabe que los acantilados del Mediterráneo están en nuestra ciudad real, y cuando llegan que llegas por Almería, pues llegan a Almería y pega un salto, se va para arriba, y al final siempre estamos aquí, cuando incluso la propia Unión Europea dice, bueno, lo lógico es que llegara al puerto de Motril, ¿no? Entonces, nunca llega a resolverse nada en materia de infraestructura. Eso en grandes sistemas de comunicación, el corredor mediterráneo, el ferrocarril con la costa, tantas cosas, que posiblemente ninguno de los que estamos aquí lo veamos, ¿eh? Así que digan de poner a los ritmos que se dicen aquí las cosas, poner un ferrocarril con la costa está claro que no. Pero lógicamente algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Por tanto, yo desde el movimiento ciudadano, en este momento me encuentro, como siempre estoy metido en algo, pero en este momento siempre estoy en lo mismo, defender esta ciudad, creo que sí que hay que hacer un pacto transversal, ¿no? Es decir, bueno, esto no puede seguir así. Y ahora se abre una oportunidad donde no se va a volver a dar en muchísimo otro tiempo, y hay que poder hablar ordenadamente precisamente sobre el futuro de esta tierra, sobre el futuro de Granada. Sí. Fernando. Bueno, Ignacio ha hablado de un tema, y puede ser un ejemplo que nos puede servir para otras muchas cosas. Los fondos EDUSI. Los fondos EDUSI fueron una gestión, y lo hablo porque yo fui uno de los que estuve humildemente en el equipo que los pusimos en marcha. Son 15 millones que concede la Unión Europea, que están concedidos. Somos la ciudad de Andalucía que más fondos EDUSI le concede. Hace falta un compromiso del Ayuntamiento de poner 3 millones. Sí, gracias a esos 3. Ya hemos liado. La Unión, bueno, no. En principio está todo en marcha, todo comprometido. Otra cosa es que quien le toca. Ahí es Montoro, el que haya que luego venga como en Madrid a decir que no se puede hacer la obra. Montoro no tiene nada que ver. Ahora vaya a gestionar como en Jaén, ¿no? Pero aquí no vamos a poder. No, se trata ¿Y hay esos 3 millones? Esos 3 millones en principio tienen que estar. Lo que pasa es que tenemos una ciudad pero que los no tiene presupuesto están. hace 3 años, y que por lo que yo conozco, si queréis hablamos un pelín de cómo está la política municipal, pues veo enormemente difícil que el que está de alcalde, que tiene 8 concejales, pues quien lo han puesto, que son otros 3 grupos, tiene 7, pues claro, son 3 de bueno, no es que lo hayan puesto, hubo un señor que decidió que quería perder el poder. Está ahí de alcalde, y hace falta gobernar una ciudad. Si tú lo pones de alcalde, me imagino que de alguna manera tienes que sacar las cosas adelante. Bien, no hay presupuesto, esto es un hándicap, pero bueno, yo creo que esto se puede solucionar y habrá acuerdo de todos los grupos. Son 15 millones, más 3 son 18 millones que pueden tener unas intervenciones muy interesantes en la ciudad, porque se trata de inversiones para el Bajo Albaicín, la zona más deprimida del Albaicín, la zona que da a la calle Elvira, para la zona de la Catedral hasta San Juan de Dios, que es el barrio este del Boquerón, que sabemos que es una zona de natural expansión. Ya estamos viendo cómo se recuperó el barrio de San Matías, como la zona de Ganivés, como la ciudad ha recuperado para el turismo, para la proyección, que vemos como está bastante bien. Está en una zona también, yo creo que de prioridad y de desarrollo natural, turístico, histórico, cultural de la ciudad, muy interesante. Y luego otras zonas también de la ciudad, como el Cedín, etcétera, donde hay intervenciones de carácter urbanístico, pero de carácter también patrimonial, cultural y social. ¿Pero eso que afecta a la infraestructura? Es que no... ¿Qué? No, pero quiero decir, son fondos europeos que vienen a desarrollar y a mejorar y que están disponibles para su utilización. Y 20 millones de euros en una cuenta de un ente público que no se ha gastado. De que hay que comprometerse y hacer gestiones, y depende de quién está teniendo la responsabilidad pública y política. Claro. Hemos dicho, y estamos coincidiendo en que históricamente es verdad que en gran parte de nuestros representantes de todos los colores a lo largo de la historia, pues seguramente ha habido una obediencia de partido que han
dejado aparcado muchas veces en un segundo plano las intervenciones que pueden desarrollar la infraestructura. Bueno, y también ha habido el famoso pacto de Saray y otros pactos que no han servido absolutamente para nada, y a los hechos nos remitimos, o sea que ya no solamente es que no es solamente y ha utilizado De todas maneras, hay muchísimos proyectos, y ha habido y siguen estando ahí muchísimos proyectos que pueden culminarse. Lo que pasa es que ha sido precisamente quienes han estado gobernando en un sitio o en otro, en este caso yo subrayo especialmente la Junta de Andalucía, cómo se han dejado muchísimas cosas en el aire. Tenemos una segunda circunvalación que se puede hacer, que hay proyectos y que es enormemente sensata y posible. No hay ningún problema ecológico. Lo más ecológico del mundo es hacer acueductos y hacer túneles. ¿Para qué? Para evitar que se toque la zona que pudiera generar algún tipo de problema. No tiene ningún sentido que vengamos de Almería y tengamos que dar 25 kilómetros de vuelta para llegar a Huertorvega o para llegar a Armilla. Por lo tanto, es una infraestructura que está ahí aparcada, y yo digo, ¿por qué no se hace esto? Puede dar muchísimas ventajas. Ha hablado del tranvía a la sierra y del teleférico a la sierra. Teleférico el del 51, no el que quieren poner ahora, ¿eh? Bueno, el teleférico hay dos proyectos ahora mismo. Que haya, pero que... Ya lo dijo también una sentencia, tú conoces el ámbito judicial, que el teleférico era perfectamente plausible hacerlo y legal hacerlo, con todos los matices, las correcciones que queramos, pero es otro proyecto de interés, de primer interés para la ciudad, subir a los esquiadores arriba en un teleférico, a los turistas, y generar otro polo de atracción y de riqueza en la ciudad. Por tanto, tenemos muchas infraestructuras que las propias administraciones, o que en este caso la administración autonómica, se ha encargado de bloquear, de minar y de evitar que sean puntos de desarrollo en este caso, de la provincia de Granada. El corredor mediterráneo efectivamente, lo natural es que pueda pasar o que pase por la costa, pero ahora mismo el corredor mediterráneo tiene un trazado que pasaría por la ciudad de Granada, ¿no? Quizá lo que habría que buscar es una conexión con Motril vía ferrocarril, como bien dice, lleva 100 años apuntada y nunca se ha hecho, pero ahora mismo lo que sí hay, que no ha habido, es una autovía que llega a la costa, y una A7 que se inauguró hace, pues si no me equivoco, hace 2 o 3 años, y que se inauguró porque se puso en marcha unas obras que llevaban, años y años y años paradas, y las pocas que habían en marcha no se habían pagado. Y quien ha hecho eso es quien ha gobernado en Madrid en los últimos 6 años. No, hay que decirlo. Cuando alguien se ha preocupado de invertir, yo no vengo a defender a nadie, pero que es que si te pones así, también la administración socialista podría decir que trajo la autovía desde Madrid hasta Granada, y que el tramo hacia la costa no lo hizo el PP. 20 y tantos años. Que no estamos hablando de vender políticamente. No tiene eso. Cuando haya un gobierno que ha hecho las cosas bien, habrá que decir. Bueno, pero tú estás diciendo que va a llegar el AVE. Fernando, tú estás diciendo que va a llegar el AVE ahora. Va a llegar el AVE ahora, a lo mejor hay que contar la historia de otra manera. Va a llegar el AVE ahora 26 años después que a Sevilla, por ejemplo. Entonces dice que va a traer el oro. Bueno, pues porque está gobernando el PP, lo va a traer el PP. Todos han colaborado. Que es verdad que hubo un señor, el Estilita, que fue el que dijo va a haber, Zapatero vendrá en 2007 montado, más con acento, eso era subética. Vendrá montado en el AVE en el año 2007. Estamos en 2017, todavía no sabemos si va a llegar. Parece ser que va a llegar ya. En fin, que en definitiva todos entre todicos la mataron y vale. No era duda. Y Solica ya se murió, ¿no? Por tanto, no se trata de vender políticamente, se trata de que la situación es que por culpa de uno o de otro, uno gobernando de aquí, los proyectos cuando llegan siempre atrasados. Si llegan. Entonces, tan culpable el gobierno central como el gobierno autonómico, y cada uno con la correspondiente. Además, local, por supuesto. Porque estamos viendo manifestaciones a favor del tren, están los de un partido, no están los de otro. Manifestaciones en contra de los que del tren, están los de un partido, no están los de otro. Cuando todos tienen las mismas cosas. Nosotros hemos estado en todas. No, sí. Nosotros. Digo de los grandes partidos que han tenido responsabilidad política durante muchos años. Que rompes con la vieja política, rompes con eso. Habla, por ejemplo, de los fondos europeos, de los fondos EDUSI, y bueno, a lo mejor lo primero que había que poner, gastar el dinero de esos fondos, es para trincar al tío que está todo el día haciendo pintadas por ahí por la calle Elvira, por ejemplo. Es facilísimo trincar a los que están siempre todo el día pintando y machacando el patrimonio, y pues, a lo mejor lo primero que había que gastar en eso, o limpiar un poquito y ordenar aquello. Sé que todas las administraciones locales han dejado hacer muchísimo, tanto las del Partido Popular como las del Partido Socialista, que son las dos que han estado gobernando, que han dejado y tienen la ciudad hecha unos auténticos zorros, se ponga como se ponga. Ni fondo EDUSI
asignadas de fondo de EDUSI son 15 millones de euros, con 3 millones de euros más, dice 3.000 millones de las antiguas pesetas, que se gastan, se echan ahí y dentro de 10 años no sirven absolutamente para nada. Y ejemplos en el Albacete puedo poner todos los que quieras, desde el 1.000.000 de euros que se gastó en el trozo de muralla que hizo el magnífico arquitecto Antonio Jiménez Torrecillas, de que allí donde esté yo le mando mi recuerdo y mi afecto, y por supuesto no sirvió para nada porque después los vecinos aquellos machacan, aquello posteriormente se abandona, no sirve para recuperar las cuevas, no sirve para recuperar nada. Por tanto, lo que hace falta es que se hagan políticas auténticamente efectivas y eficaces, que posteriormente se continúe con en este caso estamos de infraestructuras, con el desarrollo de la ciudad y que se piense en las infraestructuras para lo que realmente deben de servir. Lo más importante, perdón Fernando, lo más importante que en términos que no en sí no sé si es una infraestructura, pero vamos, que puede servir en los últimos años que venía, ha sido el acelerador de partículas. Ojalá no se capee el acelerador de partículas. Ojalá. Porque el acelerador de partículas nos coloca en el plano universal, nos coloca en el plano mundial. Y yo es que esas cosas tan grandes de buenas primeras que vengan para Granada, ojalá, pero esto empiezan a salir de novio y se va otra vez más allí que hace más calor. O sea que no eso. No, está muy consolidado. Está muy consolidado porque tenemos una universidad puntera, porque tenemos una universidad... Pero en el tema es que necesitamos de verdad que haya un apoyo político. Bueno, sí, pero real. Pero quien está... tenemos el ejemplo, si es que tenemos el ejemplo de lo que ha pasado con Barcelona, con lo de la Agencia Europea del Medicamento. Supuestamente era quien a donde iba a ir el sitio. Bueno, y por los temas políticos, aquí en Granada, ¿cuál es el problema que tenemos? Aquí tenemos el problema de infraestructura que no tenemos, básicamente son esas. Que tenemos un aeropuerto que cuando caen 2 días de niebla, pues lo tienen que cerrar y se tiene que ir la gente. Entonces no puedes tener a ingenieros y técnicos de primer orden esperando que se despeje y que salga el astrosol para poder venir a Granada. Eso es fundamental. Si no hay infraestructura no puede haber desarrollo. ¿Es lo que estamos hablando? ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no existen esas infraestructuras? Perdona, ¿por qué no existen esas infraestructuras? Ha sido básicamente, bueno, por un lado, los granadinos tenemos nuestra culpa por no haber protestado lo que teníamos que haber protestado. Pero ¿por qué tienes que protestar si tú tienes que realmente para eso están los políticos, para hacer cosas. Tenemos un elemento que es el que realmente ha coartado el asunto, y es la falta de peso político que habitualmente, salvo casos honrosos y muy concretos, la falta de peso político que han tenido en sus respectivos partidos políticos, los políticos que han estado dirigiendo la política provincial en Granada. Y los alcaldes de esta ciudad. No ha sido lo mismo, bueno, y los alcaldes de esta ciudad. No ha sido lo mismo, perdona Ignacio, no ha sido lo mismo el peso que han tenido los políticos de Málaga. Nos ponemos ya en ese sentido, ¿no? Por la razón que sea, ellos han tenido una fuerza que no han tenido esa capacidad. Entonces lo que hay que cambiar a los políticos, ¿no? Entiendo yo que la vieja política debe dar paso a la nueva política. Pues no están dispuestos a irse. Ya lo sé, pero bueno, aquí quien no ha demostrado hasta ahora que tenga esa capacidad, vamos a ver, hace falta una cosa que Ignacio decía desde el principio, que es un proyecto de provincia. Hasta ahora los políticos de los partidos políticos tradicionales, el PSOE y PP, no han demostrado tener ese proyecto de provincia. Pues aquí está cambiando el formato, César, está cambiando ya un poco el formato, y de hecho de unos meses a esta parte pues lo hemos visto con el TSJ, lo de Juntos por Granada con la... Sí, obviamente se está despertando la ciudadanía. Se ha ido la gente a la calle y la gente ha gritado, pues si no hubiera salido Juntos por Granada... Totalmente de acuerdo, Ignacio. No tenemos ni el tribunal. No tendríamos ni tribunal. Y el tema de la disfunción sanitaria, exactamente igual. El punto de inflexión. Ignacio, me estás dando la razón en el sentido de que ha pasado lo que ha pasado, en parte por nuestra dejadez como ciudadanos de... Estamos cuestionando los partidos como... No. Lo que estoy cuestionando en todo caso es cómo han funcionado los partidos políticos hasta el momento respecto a la provincia de Granada. No estoy diciendo ahora mismo. Vosotros estáis aprobando los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos de la Junta de Andalucía. Hay que... No son precisamente presupuestos que estén favoreciendo a la provincia. Sí, si que cogemos y hacemos tipo Podemos... el cupo vasco, que no nos interesa. Ponemos en eso, pues tampoco es... Excepto el cupo vasco... Estamos de acuerdo con la difusión hospitalaria. Que nos interesa que haya 2 hospitales completos en Granada. Con lo cual, no a todo, ¿no? Tenemos muy claro lo que queremos y que precisamente además es lo que ha demandado la ciudadanía de Granada.
Granada. Por eso mismo, y ahí O sea, que estamos luego eso nosotros tiene apoyando que tener una ese repercusión movimiento. presupuestaria en términos de gobierno, Obviamente, y se está llevando a cabo como se puede pero llevar a diputados cabo. y diputadas que se Nos votan en gusta. esta provincia tendrían que tener como principal objetivo defender esta provincia, que es un problema Y serio. ahí Cuando está, tú llegas a sí, Sevilla estoy y totalmente votas de el acuerdo. presupuesto a Susana Díaz o llegas a Madrid Se y votas está el presupuesto llevando, a Mariano y nosotros Rajoy. que estamos consiguiendo que se vayan empujando para que vayan las cosas más rápidas dentro de un proceso constructivo. Si simplemente nos dedicamos a salir a la calle y a decir no a todo, pues no vamos a ningún lado. Si cogemos y colaboramos entre todos, que ese es al final, yo creo, y en eso estamos de acuerdo, si colaboramos entre todos, conseguiremos suficiente fuerza política para que puedan llevarse a cabo esos proyectos que se tienen que llevar a cabo. Mira. El acelerador de partículas, el tema de la presa de Rules, la mejora del aeropuerto de Granada, que es necesaria, el puerto de Motril. Discúlpame un momento, César, cuando dices que colaboremos entre todos, ¿qué te refieres? ¿A que todos los partidos políticos colaboren o que nosotros estemos todo el día en la calle con una pancarta No. reivindicando En- cosas que los en políticos este- no nos dan? En este caso concreto hay dijésemos, una voz popular, está claro cuál es la voluntad de la provincia, las necesidades de la provincia, y yo creo que todos los partidos políticos debemos estar unidos para, en los diferentes ámbitos de decisión, Sí. Congreso de Diputados, Gobierno, Ayuntamientos, Diputación, para que todos remamos en la misma dirección. No se consigue, hay veces que por desgracia no se consigue. Por ejemplo, es algo que a mí me parece absolutamente ilógico. En la comisión de seguimiento que existe con el tema del acelerador de partículas, el único partido político que está presente es Ciudadanos. Ni está Podemos, ni está el PSOE, ni está el PP. Es algo que nos parece algo absolutamente absurdo. ¿Pero que están dónde? En la comisión de seguimiento del proyecto. De la aceleradora. Bueno, eso que lo estamos viendo en la Universidad de Granada. Y gracias No, la Universidad de Granada es uno de las... Ya, es que pero- ese es uno de los fallos que en la Universidad de Granada es una de las patas principales. Claro, es Bueno, la sin fundamental, duda, porque Pero los quien lo tiene que científicos mover, son pero quien lo vienen de tiene la- que mover en este caso son el Gobierno de España, el Ministerio de Economía y Competitividad y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de... si fueron incapaces de pagar Pues, el proyecto si del desgraciadamente el proyecto cuesta 400 millones y esta gente dice que solo pone 200, mientras que llegan nuestra... Pues entonces lo que- tenemos ahí un grave problema lo que ha porque dicho tenemos... César, tendremos que salir otra vez a la calle diciendo que queremos... Pues mira, Ignacio, Porque, resulta que los de Croacia, que son el proyecto que nos puede... Ujú. compite con nosotros, que nos puede desbancar, ellos ponen los 400 millones claro, encima que de la los ponen, mesa. pues claro. Y nosotros aquí estamos a ver de dónde, lo que estabas diciendo antes, ni siquiera para el estudio. Afortunadamente tenemos la Universidad de Granada, en ese sentido, Bueno, de que hecho- ha acogido y ha, con su voluntad... De hecho, César ha tirado estuvo adelante. hablando con Mismo, Pilar, desde con la el punto rectora, por- y estuvo... No, Sí, como sí, junta no, de en Granada. ese sentido la Universidad de Granada es verdad que ha cogido el toro por los cuernos. Nos falta el apoyo del resto de grupos políticos, en ese sentido, lo siento mucho, pero nos falta Bueno, ese apoyo para poder conseguir... Pero lo que es lastimoso es que haya ido César en representación. César ha ido más Bueno, gente. César con más gente Juntos por Granada, pues, Sí, sí. vamos a poner nombre y apellido. Que somos una plataforma ciudadana y que nos interesamos nosotros más por una cuestión de ese calibre que los propios partidos, con las propias instituciones. El único partido político que ha presentado iniciativa en ese sentido en el Parlamento Nacional es Ciudadanos. Energética española, Entonces, que sería la más beneficiada. Y Bueno, eso- Bueno, Yo también quería decir... Y vamos a ir por... no, yo en el tema del acelerador de partículas lo que Vamos a encontré la fue última ronda, una porque no nos da tiempo. encontré fue una predisposición encomiable de la Universidad de Granada. sí, La ¿no? Universidad En de Granada ese sentido, estaba la Universidad de Granada trabajando, oye, hay vamos, que reconocer chapó. que es verdad, es quien le está dando el alma al proyecto, las cosas como son. Y bueno, salieron una serie de cuestiones. Yo lo que quiero es decir es una cosa, yo de lo que está surgiendo aquí esta noche en el debate. Si hay temas en los que no hay duda, estamos todos de acuerdo, que es lo que nunca parece que se está de acuerdo aquí. El tema del Tribunal Superior de Justicia, que es muy llamativo, que no es el tema de los hospitales, donde todo el mundo más o menos entiende un poco. El tema del Tribunal Superior de Justicia es un tema muy escabroso, muy complicado de entender para quien es profano en la materia. Sin embargo, la ciudad estuvo, y además jugamos de otra manera distinta. Yo, con la gente del grupo promotor
de Juntos por Álava lo que dijimos, aquí no se puede quedar nadie fuera. La pregunta a todos los políticos, solo hubo uno que dudó un poco, pero se pregunta a todos los políticos, oye, este es el tema, nos jugamos tanto en la ciudad, ¿estáis o no estáis? Claro, es que nadie puede decir que no estaba. Incluso frente a posiciones de sus partidos organizaciones regionales o nacionales, ¿no? Entonces estuvo el PP, estuvo Ciudadanos, estuvo por supuesto el PSOE, y bueno, fuimos la ciudadanía con el apoyo, por una vez, estamos todos los partidos políticos de acuerdo en algo en Granada, conseguimos una declaración institucional del Parlamento que, bueno, estuvo bastante bien, podría haber sido mejor, y una complicidad general, y así deben ser todos los temas. Es decir, aquí hay una cosa que está clara, el que no quiere verla, que lo diga en público, de los partidos políticos. Estamos de acuerdo todos en que llevamos 40 años que esto no ha funcionado en el sentido que nosotros esperábamos. No queremos ni más ni menos que nadie, queremos exactamente lo que nos corresponde o lo que nos correspondería, y no lo que todo lo que hemos perdido. ¿Estamos de acuerdo? Pues si hay algún partido que no esté de acuerdo, que lo diga. Vamos a poner de acuerdo con los temas. Estamos en la última ronda, Alberto. Yo creo que es clave, efectivamente, ser capaz de ponernos de acuerdo en los temas que nos importan. Algunos pensamos que nuestro partido es Granada, ¿no? Pero claro. que ahí, yo siempre lo he dicho, nunca he tenido identidad de partido, porque además creo que tiene poco sentido, y es evidente que nuestra defensa tiene que ver con el territorio que habitamos, que además es el que queremos construir, ¿no? Aquí donde viven nuestras familias y donde queremos desarrollar nuestra vida. Ahora, en este sentido, la clave también es ver qué modelo nos interesa, qué nos parece. Es decir, por eso yo cuestionaba en algún momento la perspectiva de algunas de las propuestas de infraestructura que se hacen, ¿no? Esa autopista de la Alhambra de la que has hablado tú, sin decirlo claramente, de grandes inversiones, en la ronda este de Cerro-de-Anillo, yo le llamo autopista de la Alhambra porque está muy cerca de la Alhambra, para que nos hagamos una idea de realmente lo que significa. Pues son infraestructuras que tienen poco sentido, que probablemente quitarían poco tráfico, es decir, y que esas grandes inversiones se pueden llevar a otro sitio. Yo creo que hay un problema aquí, aparte de falta de planificación, de falta de modelo y de chapucería. O sea, que esa chapucería que de pronto aparecía en las elecciones, llegaba a Torre Hurtado y Sebastián Pérez y decían que hay que hacer una autopista a la ronda este porque es lo que a alguna gente le puede venir bien, que yo no lo niego, que hay alguna gente que le pueda venir bien eso, y parezca que eso es todo, o algunas otras cosas, ¿no? Cuando volvió a aparecer la capitalidad cultural, que ahora parece que sí se lo están tomando en serio, o cuando pusieron la LAC, que está en las paradas de la LAC completamente descoordinadas, la mayor parte de ellas, de las paradas del Metropolitano, sabiendo que el Metropolitano estaba en construcción, con lo cual era sencillísimo haberlo hecho bien, y se hacen chapuzas, o se hacen chapuzas como lo del AVE, que aparte de tener que dar la vuelta por Antequera, va a estar más de 1000 días, vamos a estar más de 1000 días sin ferrocarril, teniendo una línea en funcionamiento, y además va a entrar en superficie, acabando con una parte importante de la ciudad, no solo los barrios, sino el conjunto de la ciudad se ve afectada, ¿no? Yo creo que es fundamental que haya una unidad, es fundamental que construyamos de forma transversal con el conjunto de la población, con todos los intereses. Yo creo que pueden conjugarse muchos intereses aquí, porque son intereses locales del territorio. Si son de fuera, los vamos a descartar, ¿eh? Ahora, si son locales del territorio, de gente, del ámbito empresarial, del ámbito laboral, del ámbito social, de la investigación, de la academia, yo creo que somos capaces de ponernos de acuerdo en esos intereses locales, y ahora vamos a construir procesos que permitan tener, vamos a decir, sistemas de infraestructura o de inversiones que sean eficientes, que no sean chapuzas. Es que aparte es histórico el hecho de haber estado siempre pensando en cómo agradamos a los de fuera. No estoy hablando del turismo, que eso puede ser interesante, sino en cómo agradamos a los de fuera en términos de que nos traigan inversiones, es decir, cómo la Vega de Granada era una vega pensada para producir tabaco, que esa era la idea planificada por el Estado para que se produjera un cultivo para la exportación, cuando aquí probablemente esa vega que siempre se dedicó y para eso se diseñó, para alimentar a la ciudad, se podría replantearse ahora mismo en otro modelo, ¿no? Entonces, vamos a repensar los recursos o las infraestructuras que necesitamos en función de los recursos que tenemos, pero no pensando en los beneficios del capital especulativo que viene de fuera, sino pensando en las necesidades de la gente de aquí, insisto, del tejido empresarial, que es fundamental, el de la pequeña, mediana empresa, incluso algunas grandes empresas granadinas, cooperativas como Covirán, que estamos hablando también de estructuras potentes, y de la gente que vive aquí, de la gente que trabaja aquí, de la gente que está en la academia, que investigamos, etcétera, y que nos pongamos de acuerdo en eso y evitemos las chapuzas. Es que hasta ahora no es solo una falta de infraestructura, es que es una chapuza detrás de otra. Evidentemente, el que el metro no haya sido una chapuza, porque para mí el metro, yo creo que no es una chapuza, es una de las mayores garantías del éxito que puede tener y del éxito que está teniendo. Era difícil que una infraestructura que se planifica con mucho tiempo, que además se consigue que haya una inversión bastante mayor de la que se planteó al inicio, después ha habido un sobrecoste, etcétera, que esté funcionando, eso no es una chapuza, eso sirve. Ahora, si no son capaces en el tiempo de un año
de replantearse el sistema de transporte metropolitano vinculado a esa gran infraestructura, ya tendremos de nuevo otra vez la chapuza hecha en Granada como la chapuza que se hizo con el metro de Jaén, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave. Yo creo que además en esta provincia, en esta ciudad, hay gente potente, con ganas, con capacidad y una ciudadanía activa muy movilizada, que yo creo que ha cambiado el tercio. Yo cuando decía antes, en algún momento tiene que cambiar. Yo creo que cambió. Evidentemente han cambiado muchas cosas en este país, pero para mí el punto de inflexión ha sido la difusión hospitalaria o la fusión hospitalaria. Ahí se ha demostrado cómo la ciudadanía es capaz de hacer que por primera vez un gobierno lejos de nuestra ciudad haya torcido el brazo, en este caso el gobierno de la Junta de Andalucía, que será una de las primeras veces que tuerce el brazo en cualquier sitio de nuestra comunidad autónoma, haya torcido el brazo, haya acabado con parte de los recortes, esté invirtiendo en una cosa que nos ha interesado mucho a todos los granadinos y granadinas, y porque lo ha pedido la gente en la calle, porque lo hemos pedido mucha gente en la calle. Yo creo que eso marca el punto de inflexión que nos abre los ojos a todo el mundo, pensando en que realmente aquí las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Fernando, conclusiones. Bueno, conclusiones. Me has dejado a mí el papel más difícil, pero voy a hacer dos o tres apuntes y concluyo en positivo, que a mí me gusta concluir así. En todo caso, yo lo que creo que debemos de buscar lo que nos une y lo que no une y huir todos de la mano reivindicándolo. Hace falta, igual que se habla de políticos de Estado o políticas de Estado, en este caso políticas de provincia o de ciudad. En el momento que se consolida eso y que hay que consolidarlo, pues superar las estructuras de partido, que algunas veces están demasiado anquilosadas pensando en Madrid, dependiendo de otras cosas, y luchar, ¿no? Eso quizás es la diferencia que hemos tenido en algún momento con Málaga, que por eso Málaga nos ha pegado en algunos temas bastante la pasada por la izquierda. Yo también pienso que lo que hay que hacer es apostar por mucho para luego, si acaso, si hay que quedarse en menos, se queda uno en menos. Yo algunas veces, yo soy un defensor total de la Vega, pero bueno, hay que ser realistas de la Vega. Ahora ya no vamos a vivir, que al final esta política de trueque que algunas veces predican lo de Podemos, estas cosas primitivas, pues mire usted, pues está muy bien para un día, para una cosa simpática de la familia, para que los niños lo vivan, pero hay que ir mucho más allá. La Vega hay que salvaguardarla, pero oye, mejor la Vega, a lo mejor hay que cambiar un poco las posibilidades para que esos secaderos de tabaco, si no tienen tabaco, pues que tengan alguna rentabilidad y se pueda poner un ventorro, se pueda poner algún tipo de atracción de tipo histórico, cultural, de tal manera que le demos vida, ¿no? En todo caso, lo que hace falta es que el granadino se comprometa. Alberto ha dicho una cosa, es decir, hemos dado un paso importante en el tema de la fusión hospitalaria y también con las manifestaciones por el TSJ, por la sala. No hace falta que cada uno tenga que comprometerse en política, es decir, hay asociaciones, hay colectivos, hay movimientos. El granadino debe dejar un poco de quejarse, que va un poco consustancial con nuestra forma de ser, y comprometerse. El rato que dedicamos a quejarnos, dedicarnos un poco a comprometernos, cada uno en lo que sienta que puede llevar a cabo mejor, del ámbito social, del ámbito cultural, del ámbito patrimonial, del ámbito de la política también, si se quiere. Yo humildemente he dado el paso de la política. Yo creo que lo que tiene que haber también es que den el paso para comprometerse, cada uno según su ideología, y luego el compromiso común, ¿no? Yo creo que nos faltan los granadinos ir de la mano en temas que en el momento que los reivindiquemos de forma conjunta, cada uno en nuestro partido, en nuestro movimiento, podemos empezar a cambiar el rumbo. Bien. Ignacio, conclusión. Pues mira, yo soy de la opinión de Alberto en mucho de lo que ha dicho, pero evidentemente la fotografía que ha tenido la ciudad hasta ahora es desoladora. O sea, no podemos olvidar esto. Ha habido un momento de inflexión que ha empezado con el tema de las manifestaciones y de la responsabilidad civil de la sociedad granadina, que se ha echado a la calle para defender lo que los partidos políticos, por circunstancias diversas y por deberse a directrices de sus organizaciones, pues han sido incapaces de ofertar a Granada. Y en ese punto yo estoy de acuerdo en que la sociedad civil, cuando hay dejación de funciones por parte de las organizaciones políticas, que son las que evidentemente tendrían que haberlo hecho, pues tenemos que salir a la calle. La territorialidad de Granada, pues es una cosa que la tenemos que defender desde el punto y hora en que nos encontramos absolutamente diferenciados de lo que es la Andalucía occidental, pero no solamente ya a nivel de inversiones y a nivel de organizaciones. Me parece que de los 200 y pico organismos que tiene la Junta de Andalucía, 105 están en Sevilla y el resto están distribuidos por Andalucía. Entonces me parece que y eso supone mucho dinero.
dinero, supone muchas organizaciones, supone muchos funcionarios, supone pues evidentemente el subir el Producto Interior Bruto de esa zona en las que están ubicadas todo ese tipo de entidades. Por lo tanto, tenemos un motor rector aquí en Granada que es muy importante y del que debemos ir de la mano, que es la Universidad de Granada. Y yo creo que con la Universidad de Granada y con la capacidad económica y empresarial que esta ciudad ha tenido siempre, evidentemente, y con el apoyo sobre todo de la ciudadanía y de todas estas organizaciones sociales que han salido en aras a la defensa de los intereses de Granada, creo que el futuro puede cambiar a mejor. Yo estoy también con Fernando en que hay que ser positivo y creo que de aquí a poco tiempo, en estos meses que han sido cruciales para la vida de la ciudad, se ha visto que hay un deseo por parte de la sociedad granadina de participar en su destino y por lo tanto pues, me parece absolutamente positivo. Y debemos estar ahí a apoyarlo, los medios de comunicación, la sociedad civil, la sociedad económica y sobre todo la sociedad que puede mover y gestionar ahora mismo este tema, pues tenemos que estar en apoyar estas plataformas que han surgido y que han sido positivas hasta el momento. Bien, conclusiones casi. Bueno, más o menos coincidimos en la mayor parte. Yo la verdad es que soy una persona especialmente, digamos, positiva. Siempre intento mirar hacia lo bueno de las cosas. Hay que mirar hacia el futuro. Se ha conseguido romper, yo creo que se está consiguiendo romper, no que se haya conseguido, pero se está consiguiendo romper esa inercia que tenía la sociedad granadina, especialmente incluyendo lo que es los políticos, y yo creo que se adolece de lo que es un proyecto global para toda la provincia y para lo que es la ciudad de Granada. Entonces, desde mi punto de vista, hay una serie de proyectos que son prioritarios: el acelerador de partículas, vuelvo otra vez, el tema de Rules, el tema del puerto de Motril, el corredor ferroviario mediterráneo, que como bien ha señalado antes Alberto, es algo absolutamente ilógico que pasara por Madrid. Incluiría la línea 400 kilovoltios, la patada que nos han dado y de la forma que han jugado con todos los granadinos. Ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí. Es algo absolutamente lamentable lo que ha pasado. Y también me gustaría incluir dentro de esos proyectos globales que debería de tener la ciudadanía lo que es el tema de los regadíos de la zona norte. Si entre todos conseguimos, son proyectos que deben de estar por encima de los partidos políticos. Es algo que es bueno para la sociedad, que es necesario y que crearía muchos miles de puestos de trabajo, y creo que todos tenemos que estar unidos en ese punto. Ciudadanos está luchando por eso. Vamos a ver si entre todos lo conseguimos. César, conclusiones muy claras. En el tema de infraestructura, pues bueno, yo creo que hay un consenso en esta reunión. La provincia tiene una serie de carencias en materia de infraestructura y por supuesto hacia Granada, y tenemos que porfiar en conseguirla. Un transporte eficaz, un transporte y unos sistemas generales que sirvan para traer ciudadanos y llevar a ciudadanos al resto de España, y por supuesto para traer mercancías, un aeropuerto operativo, un acelerador de partículas, que no es un sistema general ni un transporte ni una infraestructura, porque en cualquier caso es una infraestructura tecnológica. Pero bueno, en definitiva yo creo que estamos todos absolutamente de acuerdo, ¿no? Y que la culpa la tenemos todos, especialmente los dos grandes, Fernando. Lo tenemos todos, pero hay que comprometerse, hay que trabajar y por lo menos intentarlo. Algunos lo intentamos, lo haremos mejor o peor, pero eso es lo que creo que Granadino tiene que... Fíjate como a Málaga y a Sevilla les va mejor y no están siempre quejándose ni autodestruyéndose. Quizás el granadino debe dedicar un poquito más de su tiempo a construir y no a destruirse a sí mismo. Sí, lleva razón, pero yo no soy, siempre nos echamos la culpa a los granadinos. Por eso. Que no, pero es que desde fuera nos incitan a que estemos siempre en la polémica. Entonces aquí las guerrillas civiles de Granada, de las que hablaba Ganivet, sigue estando vigente. Es decir, que no perdamos el tiempo en tonterías. Si tenemos que... A Vencerraje y Cegrilla. O Cegrilla. Tenemos que pararnos a tirarle piedra a todos los perros que ladran en el camino, nunca llegaremos al final. Por tanto, hay consenso, pues ya está, pongamos de acuerdo en lo que queremos y saquémoslo adelante. Si no lo sacan
que sí lo sacan. Nuestros partidos políticos sí lo podemos sacar a los ciudadanos, pero muchas veces los ciudadanos tenemos que decirle a los partidos políticos: mire usted, queremos esto y además es que queremos que lo haga, no pierda usted más el tiempo, ¿no? Cuando piden para acá, para allá, en fin, esas cosas que suelen hacer, ¿no? Y que esa es mi conclusión, que estamos todos de acuerdo. Bien, bueno, es un tema que da mucho, como pueden ver ustedes, pero estamos ya casi fuera de tiempo, vamos a hacer una pequeña ronda sobre el segundo tema del que íbamos a tratar, sobre Cataluña. Una breve ronda sobre las consecuencias que creéis que se pueden deducir o qué va a pasar después de que se dé de que se produzca el día 21 de diciembre las elecciones. ¿Qué puede pasar con posterioridad? Una ronda muy breve porque estamos fuera de tiempo. Ignacio. Bueno, dependerá muy mucho de lo que suceda, quién gane esas elecciones. Evidentemente el melón no se va a cerrar con los resultados, porque si son ajustados como se piensa, pues evidentemente tardará más o tardará menos, volverá a surgir el problema que ha habido, y mientras no se reduzcan los conflictos que lo han provocado. ¿Cuáles son esos? Pues la educación, las competencias que tiene absolutamente desorbitadas y el pasotismo con que ha actuado el gobierno de la Generalitat conforme a todos los criterios y a todos los mandatos del Tribunal Constitucional, que es que le entraba por un oído y le salía por otro. Por lo tanto, en tanto que no se resuelvan esos conflictos que han sido la causa de la situación actual, evidentemente el futuro no es nada halagüeño, ¿eh? Esperemos que la gente vaya a votar, esperemos que voten con sentido y que voten partidos constitucionales, porque si no, desde el punto de vista ya no solamente español o de España en su conjunto, sino de cara a Cataluña al exterior, muy mal lo van a pasar. Cuando decían ¿quién ha sido la más perjudicada? Pues evidentemente ha sido la marca Cataluña y la propia Cataluña, en el tema económico, en el tema social, en el tema de imagen y en el tema de confrontaciones a todos los niveles, incluso familiares, que evidentemente era impensable hace unos años. Bien, Alberto. Bueno, yo creo que después del 21 de diciembre lo que va a haber es un diálogo, que era lo que hacía falta que hubiera habido antes, ¿no? Yo creo que evidente las urnas hablarán, la población va a hablar, que yo creo que está bien, que la gente pueda votar, van a votar en libertad, más o menos. Y en ese contexto pues habrá un resultado, puede ser ajustado, más ajustado o menos, en cualquier caso tiene que haber un tipo de diálogo, porque hay dos posiciones confrontadas, algunas posiciones intermedias que plantean otras propuestas, y en ese momento pues tendrán que sentarse y discutir, y bueno, será la hora de la política, de las personas que han sido elegidas como representantes de ese pueblo, de esa comunidad autónoma, y en ese momento pues tendrá que haber un diálogo también con el resto de fuerzas que estamos en el Estado, sobre todo con el gobierno, que es a quien le corresponde articular ese diálogo, y ahí tendrán que buscarse soluciones a las demandas que están produciendo, que sean satisfactorias para todos. El diálogo entre dos, si uno no quiere. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que ha pasado? En este caso cuando Mariano Rajoy convoca elecciones, a pesar de vanagloriarse de haber intervenido en autonomía, creo que está dando muestra de que en algún momento tendrá que sentarse a dialogar, que es lo que decíamos todos. En algún momento tiene que sentarse a dialogar. Y el resto no van a tener más remedio, porque una vez que tú tienes el resultado electoral tienes que articular un proceso de diálogo. Yo creo que no hay más remedio. Ahora, ¿cuáles van a ser las condiciones? Si vamos a seguir teniendo bomberos pirómanos intentando apagar fuego, pues puede ser, pero yo creo que es el momento de que se dé eso. No es que lo espere, es que en este caso lo creo, porque si no, unas elecciones no tienen sentido, ¿no? Cuando tú convocas y tienes unas elecciones y te presentas, porque en un momento que haya fuerzas independentistas que planteaban no presentarse a elecciones, pero han decidido presentarse a las elecciones, yo creo que también, imagino que es porque tienen la disposición a que después se pueda dialogar y resolver el conflicto que hay, o los conflictos que hay, de la manera más civilizada posible, y cosas que no ha sido lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Yo diría ni por una parte ni por la otra, ¿no? Con todas las responsabilidades que se puedan generar aquí, ¿no? Entonces yo creo que, insisto, el momento de la política, el momento del diálogo, el momento de que la gente se ponga de acuerdo. Jolín, si en Granada nos estamos poniendo de acuerdo con temas tan importantes, con nuestras rencillas, ¿no? sobre algunas cosas, pero bueno, somos capaces, ¿no? Yo creo que
Yo creo que hay que ser capaces de ponerse de acuerdo también con respecto al modelo territorial, que necesita una reforma en profundidad, lo estamos diciendo aquí, la necesita probablemente también, y así se ha demandado en Cataluña y en otras comunidades autónomas, y yo creo que en ese sentido puede haber una opción de diálogo que permita que se reencaucen las cosas, que se atiendan a las demandas del conjunto del pueblo catalán, del conjunto, no solo de una parte, sea cual sea, y que eso permita precisamente que pues seamos capaces de construir un país mejor, que para eso estamos, ¿no? Yo creo que esa es la obligación, para eso les pagan algunos, ¿no? Otros estamos aquí de forma voluntaria, ¿no? Pero para eso les pagan, ¿no? Bueno, el primer análisis es que para bien, porque yo me asusté el día que se declaró la independencia, me asusté realmente. Es decir, si estas personas hubieran perseverado en lo que pretendían en una Cataluña independiente y hubieran colocado a 10.000 personas delante de la Generalitat a la hora de intentar, que el Estado hubiera intentado controlar aquello, pues hubiera dado lugar a que hubieran bajado del piolín del barco no 50 guardias civiles, sino hubieran tenido que bajar los 3.000 o los 4.000. Entonces, claro, en el momento que eso hubiera ocurrido, no quiero ni pensarlo, ¿no? Entonces, esto de jugar a los países, pues se ha visto que no funciona, menos mal. Esto de jugar, de creerse uno, investirse un poco como un niño, pues unos mariscal de campo, otro presidente de la República, todo esto, pues ha sido un poco de payaso, ha quedado un poco de ridículo, y para bien, en el sentido de que, la lectura del 21 de diciembre es 68 diputados. Si no suman 68 diputados los independentistas, no importa que gobierne, porque ya creo que no perseverarán más por ahora, en este primer asalto en romper el país. Yo, cuando Alberto dice de dialogar, digo, yo siempre soy partidario de dialogar, y cuando es verdad que hay que reformar las cosas, y es verdad que hay 1,5 millones, 2 millones de personas en Cataluña que piensan y se sienten así independientes. No descarto que no haya que barajar y plantearse una cuestión, pero claro, dialogar con el que quiere romper España, ¿para qué? Para decirle, pues rómpela más rápido y con más facilidad, o encima de todo el que quiere romper España te voy a dar estas ventajas. Digo las ventajas llegando a la anécdota, ¿no? Porque juegue el Barcelona la Liga, intentar convencer precisamente de que hay un marco en el que se puede vivir de forma conjunta, que es lo que algunos queremos, ¿no? Claro. No nos interesa para nada. Sería lo ideal. Pero se ha visto que eso era un poco iluso, ¿no? Cuando ya la gente quiere romper, cuando ya llega a un límite, eso ya es bastante más complicado. Y la última y fundamental reflexión, que además aquí ha salido, no llevar a nadie al límite. Claro, por eso creo que al principio no, pero al final creo que Rajoy ha sido bastante inteligente y bastante hábil en toda esta historia, y al final los resultados le van a dar la razón. Y hay otra cuestión que ha salido aquí, que está saliendo mucho, que es el tema de la reforma constitucional. Yo no digo que no se reforme la Constitución en muchas cosas y que se hable y se plantee, pero va a ser muy difícil porque Alberto está apuntando y pensando en una reforma constitucional donde seguramente avancemos más en un Estado federal o de la autonomía llevado a una confederación o federación, y hay otro sector, no solamente de los partidos políticos, sino de la ciudadanía, de todos los sentidos ideológicos, que lo que están es en contra de esto. Es decir, la gente lo que no quiere es más competencias de educación para adoctrinar, y lo que no quiere es que se diluya más el Estado. Entonces hace falta una mayoría cualificada, César sabe de esto, en el Congreso, en el Senado, para aprobar una reforma constitucional. Cuando lo que hay dos movimientos muy fuertes, uno centrífugo y otro centrípeto, uno que quiere más unidad de España y otro que lo que quiere es cada vez menos unidad de España, veo muy difícil que se llegue a un acuerdo para una reforma constitucional, enormemente difícil. Esto no quiere decir que no haga falta buscar, escuchar y tener en cuenta de que no se puede gobernar con 1 millón, 2 millones de personas que piensan y están absolutamente convencidas de que ellos se sienten catalanes y no otra cosa. Bueno, esto es un hecho que hay que tener en cuenta, porque no puedes gobernar a golpe de fuerza solamente. Pero yo creo que el diálogo es muy complicado si no es para aceptar la ley, y después ya veremos. Bien, César. Realmente hasta el día 21 de diciembre no vamos a poder saber realmente cómo va a evolucionar el asunto. Yo la verdad es que confío en que después de ver todo lo que ha pasado después de la declaración unilateral de independencia, ver realmente cómo... Era simbólica. Sí, y ahora ya todos acatan el 155.
si realmente ver cómo la gente, o sea, que la gente vea lo que ha pasado con la economía, cómo la Unión Europea, por mucho que le dijeran que lo iban a recibir con los brazos abiertos, que hayan visto que realmente eran mentiras, o sea, el conjunto de mentiras que iban haciendo los nacionalistas, los independentistas catalanes, yo confío en que la gente lo haya visto, lo haya comprendido, haya visto cómo determinadas personas han huido. O sea, le decían a los funcionarios, vosotros no acatáis las órdenes de los que van a venir ahora, y mientras tanto ellos se iban corriendo hacia Bélgica, eso sí, a saber de dónde están sacando el dinero para estar viviendo a cuerpo de rey en Bélgica, ¿no? Entonces, yo confío en que a partir del 21 de diciembre haya una situación, no, hombre, obviamente de golpe no va a haber, bueno, si utilizamos la metodología de contar personas de los independentistas catalanes, habrá unos 38 millones de catalanes que estarán a favor de la independencia frente a 2.000 españolistas, fascistas, reaccionarios que están allí, que además ni siquiera son catalanes, sino que son actores que han contratado pero será por la urna, ¿no? Estas que trajeron, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo confío en que en ese sentido se abra, siguiendo, como dice Alberto, lo más deseable es que haya una fase de diálogo en la que dentro del orden constitucional nos podamos poner de acuerdo entre todos, y Cataluña, como parte de España y un elemento, seamos realistas, lo mismo que Andalucía o que Aragón, un elemento esencial de lo que es España, pues que todos podamos seguir viviendo de una forma democrática y libre dentro de este país. Bueno, estamos todos lo mismo. Yo lo del diálogo pienso un poco como Fernando. Es verdad que las cosas se solucionan hablando, pero siempre dentro de la ley. Y como bien dice Alberto, dentro del marco de convivencia que hemos señalado a todos, que es la Constitución española, que es donde cabe todo, defendiéndolo bajo el principio de imperio de la ley. En segundo lugar, consecuencias de lo de Cataluña. Bueno, la primera consecuencia es que el independentismo era una cosa, era falar. Declaró la independencia, ver la bandera puesta, uno se fue a pasar el fin de semana, otro se fue de copa a Gerona, se escapó por Marsella, pegando saltos por lo alto de los Pirineos, otro se... ¿Y eso era el independentismo? La verdad es que si yo fuera independentista estaría bastante tocado y enfadado y lamiéndome las heridas. Por tanto, si se ha vendido ese mundo de Yupi, que esto no lo crean ustedes. Si las Fuerzas Armadas de Cataluña van a poner un super barco chino ahí y nos van a defender, y Europa no nos va a echar, los bancos que se van a ir y se quedan. Yo creo que lo primero que se va a notar es que el día 21 de diciembre veremos a ver cuántos independentistas realmente hay, porque hoy veía yo una manifestación en televisión de alguna de las cosas estas de Cataluña, y cada vez son menos, ¿eh? Y además hay un señor que siempre lo veo, que no tiene tiempo, está para arriba y para abajo. Por otra parte, yo creo que hay que aprender una lección, y yo creo que el Partido Socialista no lo ha aprendido, que es el tema de que no vale jugar a todas las bolas. Entonces, hay algo que todos los ciudadanos de España, menos el Partido Socialista y algún otro más, no lo ven, y es que ha habido un adoctrinamiento político desde los menores en los colegios hacia arriba en todas las comunidades autónomas que han pretendido algo, incluida la propia Andalucía. Y se está hablando de la agencia de la alta inspección del Estado, y ahora el Partido Socialista que no hay adoctrinamiento, y quieren hablar de competencias estrictas, el otro igual. Aquí hay algo que debe de hablarse, es un proceso de reflexión a propósito de si es este el Estado que queremos o no queremos, y dónde vamos por la reforma constitucional, que yo creo que la reforma constitucional es bastante complicada y bastante difícil de hacer. Ahora bien, según el CIS, hay un 40% de la población española que estaría por menos autonomía o por la no existencia de autonomía, y eso no lo representa ningún partido político. O sea, hay un 40% de la población de España que quiere un proceso de involución, quiere un proceso de decir, esto no ha funcionado como debería funcionar, vamos a devolver competencia al Estado, como es que el CIS una vez es de Zaragoza, otra vez nació en Burgos, otras veces Colón es no sé qué, según lo que diga el catalán a lo que le paguen. Hombre, vamos a ser un poquito serios, ¿no? Por tanto, a lo mejor la ciudadanía lo que dice es que quiere menos autonomía. Además, no quieren 19 comunidades autónomas y quieren un Estado más centralizado, o quieren que haya autonomía de otra manera, por ejemplo. Es decir, que yo creo que eso es una consecuencia. ¿A quién representa? ¿Cómo se articula eso? Se articula, quiero decir, que lo mismo que Ciudadanos, esta mañana creo que lo he hablado precisamente contigo, que nos hemos encontrado,
Lo mismo que Ciudadanos hace 11 años no era nada, pues empezó en Cataluña ocupando un espacio político que todavía han dejado, haciendo un mensaje diciendo que, oiga, aquí hay una serie de personas que pensamos de manera distinta respecto a la comunidad autónoma o respecto de la independencia de Cataluña, y que hoy en día, oía el otro día yo a Albert Rivera que decía que antes no tenía un proyecto de país, para ahora ya sí lo tiene. Realmente han ocupado un espacio donde han empezado a representar a una serie de ciudadanos que se encontraban huérfanos de representación política. Y en el caso este es que hay un 40% de ciudadanos de España que no se encuentran representados en ningún partido político en orden a lo que debe entenderse por comunidad autónoma o por competencia o por mayor o menor centralismo o descentralización del Estado. Pongamos el caso, aquí se está hablando, en Castilla-León se está hablando, aquí se habla también de, oye, vamos a definir nuestro papel dentro de la comunidad autónoma andaluza, si queremos estar, no estamos, vamos a que nos pregunten, ya decidiremos lo que sea. Oye, ¿y por qué no puede haber comunidades autónomas que nazcan o que decidan de las que hay que digamos, pues queremos devolver competencia al Estado, queremos un Estado más centralizado y únicamente queremos ser más eficaces en las competencias que se ejercitan, ¿no? Y eso a la gente le puede sonar bastante bien, porque es que tenemos... Antes había una sola administración, ahora hay 5 administraciones. Hacienda, administración local de Hacienda, administración provincial de Hacienda, administración autonómica de Hacienda, administración del Estado y administración europea de Hacienda. Y antes había una sola, o había 2, ¿no? Entonces, las fórmulas son muy laxas a la hora de plantearlas. Lo que está claro es que el proceso catalán, que yo creo que el proceso se ha estrellado absolutamente, pues el proceso ha puesto de manifiesto que hay una serie de formas de proceder en política que no proceden, que la ciudadanía no las quiere, porque no han llevado nada más que donde han llevado. A la catástrofe en Cataluña, veremos a ver las consecuencias que van a seguir pagando, que estamos pagándolo absolutamente todos, y que hay gente que no se quiere enterar de que eso no va de esa manera. Unos porque no quieren dialogar y otros porque quieren dialogar siempre desde la posición más firme. Y por tanto, lo de Cataluña, pues yo creo que ha sido bastante positivo en el sentido de que tiene que haber un punto y final de esto, que puede ser el día 21 de diciembre, y con ello acabo la reflexión. Yo no tengo tan claro que el día 21 de diciembre vayan a ir los independentistas a barrer. Yo creo que habrán perdido bastantes efectivos. Cuando han movilizado más, han movilizado 2 millones de votos, que fue cuando las últimas elecciones del año 2015, que ha sido la mayor resultado independentista que tuvieron. Ahora la CUP dice que no va a llamar posiblemente a no participar porque ellos solamente reconocen la República Catalana. Habrá muchos que estén cabreados, habrá mucho del voto que estaba en la abstención o estaba oculto se movilice y vaya y vote. Es decir, que el día 21 de diciembre no es tan fácil como ver el señor Rufián que veía yo ahí el otro día con una esposa diciendo no sé qué y tal. El 21 de diciembre no paremos, ¿no? Que hay muchos catalanes que se sienten estafados, engañados, ninguneados, o sea, problemas. Bueno, y al menos asustados. Y asustados. La verdad es que el tema da mucho para hablar y seguiremos hablando de las consecuencias del proceso independentista catalán después de las elecciones del día 21, pero hoy lo vamos a dejar aquí. Tenemos que terminar este programa un poco antes hoy y vamos a despedir a nuestro invitado. Ignacio, muy buenas noches, muchas gracias a ti, gracias por estar aquí. Alberto, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a ti, encantado de estar aquí. Fernando, muchas gracias por tenerte aquí en Cero Televisión con muchas vosotros. Gracias. César. Pues muchísimas gracias y de verdad me ha encantado poder participar en esta tertulia. Y César, también, hoy tenemos 2 Césares. No es habitual. No es habitual los nombres un poco Imperial. el programa imperial. Muchas gracias, César. Bueno, gracias. El próximo día ponemos ensalada, César. No sería más. Muy buenas noches también a ustedes, señores telespectadores. Muchas gracias por su atención aquí en Cero Televisión y en el Cuarto Poder. Y lo esperamos en el próximo programa.